Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga, que su Santo Espíritu esté aquí con nosotros. Hoy voy a tener un tema, que Dios nos ayude. Como bien decía Aparicio y leyó ahí en Corintios, como el apóstol se presenta a los corintios como no para pretender aprender algo de ellos, sino a manifestar lo que Dios había puesto en el apóstol, que era el Evangelio verdadero, con testimonio, con el Espíritu Santo. Él leyó a Aparicio en Corintios ahí. No vine, dice, a querer aprender algo de vosotros, sino a manifestar una sabiduría que estaba escondida, porque ellos la tenían. Es como hoy en día, todos los que predican tienen la Biblia, pero todos están con oposición de pareceres. ¿Cómo puede ser posible eso? En aquel momento estaban de la misma manera. Tenían la Biblia, pero no la podían entender, porque si la hubieran entendido, nunca hubieran matado al autor de la vida. Pero tenía que pasar eso también, y él se esforzaba en explicarle, tanto a gentiles como a judíos, en las cartas, cómo él se extendía para poder enseñarles lo que pertenecía al Evangelio, que estaba escrito ya y que tenía que acontecer de esa manera. El apóstol Pablo fue un instrumento más que Dios envió a favor del Evangelio, para que la gente ya no anduviera más con oposición de pareceres, sino predicando a un Dios que vive, que tiene ojos para ver, que tiene oídos para escuchar y que tiene boca para hablar. Y pueblo santo que ha nacido en este último tiempo, antes que el Señor venga, y que es una promesa directa de Dios, tiene también esa palabra de amor y de verdad que está determinada para este último tiempo, con un entendimiento pleno dentro del Evangelio. Porque los pastores, los sacerdotes, abren la Biblia y les enseñan a la gente que lo que están leyendo les corresponde a la gente. Y no es así. No es así. Cuando en todas las cartas del apóstol Pablo son dirigidas a los que están predicando, a los que andan desordenadamente, y él los ajusta para que prediquen lo que corresponde predicar. Entonces, pueblo santo tiene ese mismo sentir en cuanto a la palabra, que lo hubo antes y que está prometido antes que el Señor venga. Una palabra de amor y de verdad, el Evangelio repetido nuevamente por testimonio, antes que el Señor venga. Entonces, hoy me gustaría compartir con ustedes, para comenzar el tema, en Romanos. Romanos, el capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Hoy voy a que Dios nos ayude, ¿no? Porque, como dijo el apóstol Pablo, él vino a predicar cosas que estaban escondidas, pero estaban escondidas dentro del Evangelio. Que ningún fariseo, ningún escriba, nadie pudo entender
cuando aparece el enviado de Dios, Dios le manifiesta, le da el sentido que tiene que tener, y enseguida empieza a predicar ajustando a los predicadores, ajustando a la gente, con una enseñanza directa de Dios. Porque no nos olvidemos que Dios hizo un trabajo y firme, y envió a sus profetas para hacer cumplir lo que Él antes había hablado. Y hasta nuestros días de la misma manera. Así que hoy vamos a tener un tema que el apóstol Pablo se esmeraba para que ellos pudieran entender aquí en los Corintios. Pero como les dije, no les hablaba a la gente que iba y creía en Jesús, sino a estos que transmitían la palabra del Señor o querían enseñar el Evangelio del Señor. Entonces decía así el apóstol, capítulo 13, versículo 1, dice, toda alma se someta a las potestades superiores. Toda alma se someta a las potestades superiores. Porque no hay potestad sino de Dios. Y las que son de Dios son ordenadas. Repito, toda alma se someta a las potestades superiores. O sea que el apóstol Pablo está enseñando aquí que hay potestades superiores y que dice, porque no hay potestad sino de Dios. O sea que las potestades todas son de Dios. Primero dice que toda alma se someta a las potestades superiores. Pero yo voy a hacer una salvedad, o repetir nuevamente, que esta prédica o estas palabras que el apóstol les decía a los romanos, como también lo dice o lo mantiene en otras cartas, está dirigida a estos santos que están en Efeso, que están en Corintios, que están en todo Asia. Él se esfuerza y les predica lo que ya está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Esto lo dice aquí en el capítulo 13 de los Romanos. Pero vamos a ir a los Efesios, el capítulo 6, el versículo 12. El mismo apóstol ahora a los Efesios les dice así, o los enseña así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. O sea que el apóstol les dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires. Ahora dice, no los quiero enredar en el tema, pero volvemos a los Romanos, el capítulo 13, versículo 1, dice que toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios.
O sea que las potestades son por Dios. Son por Dios. Vamos a ir ahora para confirmar esto a los Colosenses. Que Dios nos ayude a poder entender el tema. En los Colosenses, en el capítulo 1, y podemos comenzar desde el versículo 12. Dice así: dando gracias al Padre porque nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. O sea que estos enviados, estas potestades enviadas, el Padre las hizo aptas para participar de la suerte de los santos, dice, en luz. Dice, en el 13 dice, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. O sea que en los Colosenses dice que nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual dice es la imagen de Dios, hablando de Jesucristo, ¿no? Invisible, dice, el primogénito de toda criatura. Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, dice que todo fue criado por él y para él. O sea que todas las potestades fueron criadas por él y para él, dice. Pero ahora volvemos a los romanos para desmenuzar el tema, por eso me voy a confirmar a través de la Escritura el primer versículo del capítulo 13 de los Romanos y confirmar también el trabajo del apóstol Pablo, que dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires. Entonces dice que en el 13, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Ahí confirma lo que hemos leído recién en los Colosenses, donde todas las potestades fueron criadas por Él y para Él. Porque si nosotros nos vamos para atrás, de acuerdo a la Escritura, todo lo que está en el cielo, todo lo que habita en el cielo, son potestades, son ángeles, unos para una cosa y otros para otra, todos para servir a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? Estas potestades que fueron criadas por Él, hechas por Él, desobedecieron en el cielo, desobedecieron. Y como desobedecieron, según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que trajo del cielo, dice que el diablo fue arrojado a la tierra y sus hijos con él. Así que nosotros podemos entender que estas potestades, que era el diablo, que hoy conocemos por diablo, y toda la obra que leímos ahí en otros pasajes, que dice que estas potestades desobedecieron y fueron arrojadas a la tierra, pero que están
pero están para dividir, están para esparcir. Ellos fueron desobedientes en el cielo. Ellos en un principio eran buenos, pero se rebelaron en el cielo con el Padre. Y hubo una guerra muy grande donde Dios venció al diablo y lo sentenció a lo largo del tiempo para una condena de eternidad, y a sus hijos también. Entonces el apóstol dice bien: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. O sea que todas eran en un principio de Dios. Y las que son de Dios, dice, son ordenadas. No pueden ser desordenadas. Vamos a ir ahora para corroborar hablando de las potestades, ¿no? Vamos a ir a San Lucas, la página 98. La página 98, San Lucas, el versículo 53. El capítulo es el 22, versículo 53. La página 98 dice así: y habiendo estado con vosotros Este es Jesús cuando lo vinieron a aprender. Lo vinieron a aprender para después matarlo, ¿no? O crucificarlo. Dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Era la hora del diablo, que tenía que dar muerte al Señor, al Hijo de Dios. Dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Tenía el diablo que cumplir la Escritura y llevar al Señor a la muerte. En otro pasaje, en San Juan, o sea que estoy tratando de poder entender entre todos que todas las potestades en un principio eran de Dios, pero después desobedecieron el diablo y sus hijos. Y ahí que no andan ordenadamente, sino desordenadamente. Y las potestades que son de Dios justamente son ordenadas. Hay un orden. Porque el mismo apóstol dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires. Estas potestades que están en los aires son las que usan a los hombres para hacer la división. Unos predican una cosa y otros predican otras. Unos enseñan a su manera una cosa, otros a otra. Sin embargo, dice el Señor que estas potestades que son de Dios son ordenadas y trabajan en un mismo sentido o con un mismo entendimiento. Entonces dice en San Juan, el capítulo 19, la página 128. Y vamos a leer desde el versículo 9. Y dice así, la página 128.
de San Juan, capítulo 19, versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, este es Pilato, podemos leer el anterior, en el versículo 8. Y como Pilato oyó esta palabra, tuvo miedo, dice, porque los judíos lo querían matar a Jesús. O sea, estas potestades de las tinieblas que leímos anteriormente, que es la hora de esta potestad de las tinieblas. Dice, en el 8 dice, y como Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no les dio respuesta, o sea, estaba callado. Entonces dícele Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabés que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús, porque ahí ya respondió porque habló de potestad Pilato. Dice, respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. A él lo entregó una potestad desobediente, una potestad del diablo. Y como el diablo fue el que pecó desde el principio, dice que doblemente iba a tener pecado. El mismo Señor Jesucristo. No abría su boca cuando Pilato le hablaba, pero cuando Pilato le dijo que él tenía potestad para crucificarle o para soltarlo, enseguida él respondió y dijo que la potestad se la podía dar el Padre. Y se respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba donde está el Padre. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Porque no lo entregó hombre, lo entregó el diablo, el mismo Satanás, lo entregó. Así que hay potestades que son del diablo y que gobiernan a las masas, humanamente digo, ¿no? Y hay potestades que son de Dios y que están ordenadas y que tienen un trabajo que hacer, como fue ordenado todos los enviados de nuestro Señor Jesucristo, o sea, todos los enviados de Dios, todos trabajaron a favor de las almas, que es lo que Dios quiere. Que nosotros ganar el alma que sea para Él. Y de ahí el trabajo que hizo hasta envió a su Hijo hasta la muerte. Y no lo dejó solo, lo resucitó. Conforme a la Escritura, todo conforme a lo que Él antes ya había determinado. Así que en los Efesios, el capítulo 6, leí, que ahora lo quiero leer de vuelta, Efesios capítulo 6, en el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo. Porque estos predicadores, como el apóstol Pablo, que estaba ordenado, sabía que la lucha no era humana o terrena, sino que había una lucha de potestades que estaban en el aire, o sea, el diablo y sus hijos, haciendo una obra de iniquidad, de división, de oposición de pareceres. Y por eso yo
les digo que el apóstol Pablo les hablaba a estos que predicaban la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero la predicaban a su manera o no la entendían en ese tiempo de la manera que el apóstol le fue revelado, y él se extendía para hacerles entender a ellos que la lucha no era contra carne ni sangre, sino contra potestades, porque ellos tenían un trabajo que hacer y él los ajustaba, le aplicaba el evangelio verdadero. Entonces los ajustaba y les decía que la lucha no era contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales. Y nosotros conocemos todo esto que el apóstol les está ordenando, les está enseñando, la sabemos que hasta el día de hoy están. Cómo la gente a través de estos espíritus quieren de repente hacerle maldad a una persona o a otra. ¿O no lo sabemos eso? ¿O quieren saber cómo les va a ir en la vida más adelante? ¿Seré rico o no seré rico? ¿Cuánto durará mi enfermedad? Y así sucesivamente, porque estas potestades están, porque fueron desobedientes y están en la tierra y vienen. El diablo quiere ganar a cuanto más pueda. Él ya está doblemente sentenciado porque él pecó desde el principio y quiere llevar con él lo más que pueda. Y por eso Dios envía a estas potestades que son ordenadas, como el apóstol Pablo, que el mismo Jesucristo le dio el ministerio de la palabra, el ministerio del Evangelio. Volvemos un poquito más, después voy a seguir con el tema, pero un poquito más. Del apóstol Pablo ahí en los Romanos. El capítulo 13, ¿no? Versículo 1. Dice, en el versículo 2, dice, así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. O sea que estas potestades que estuvimos hablando, que son del diablo, o sea, según el apóstol Pablo a los colosenses, todo fue criado por Dios en el cielo, como hizo Dios al hombre para agradar al Padre, ¿no? Toda una obra así. Y dice que, bueno, estos desobedecieron y estas potestades están entre nosotros. Por eso la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todas estas potestades, que están en los gobernadores, que están en los predicadores, que están engañando a una humanidad cristiana o que cree en el Señor. Repito el versículo 2. Así que el que se opone a la potestad, porque el apóstol Pablo venía con el evangelio que Jesús había predicado, pero con toda la sabiduría que no le había dado a nadie, como está ahí en los Corintios que el hermano Aparicio predicó. Dice, algo que estaba escondido, que ni a príncipes de este siglo le fue revelada, a él le fue revelada.
Él no vino a querer aprender algo de alguno de ellos, sino a manifestar, a revelar el verdadero evangelio, que trae salvación a toda criatura. Y él era una potestad, y tenía esa potestad porque el Señor se la dio, además. Entonces dice el versículo 2, así que el que se opone a la potestad, quiere decir que él les estaba hablando a los santos que estaban en Roma, que no se podían resistir a la potestad, porque si no se resistían a la ordenación de Dios, dice el 2, así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno, haz seguir a Dios, seguir a estas potestades que están ordenadas. Dice el 4, porque es ministro de Dios para tu bien. ¿No lo puso al apóstol Pablo como ministro? ¿No era un ministro para bien? Lo que él estaba hablando y predicando a estos, no les estaba, Dios no le había dado el ministerio a él y los estaba ordenando, los estaba ajustando para que ellos obedecieran a la ordenación de Dios. Porque lo que Dios ordenó o dejó para ordenar nunca puede estar dividido. Nunca. No tendría que haber dos iglesias, dos doctrinas no podrían haber, y hay miles. ¿Por qué? Porque resisten a la ordenación de Dios. Y resisten al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, que en muchas iglesias lo predican, no hacen lo que él dejó para hacer, que es la unidad. Dice, porque es ministro de Dios para tu bien, dice. El 4, porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. El apóstol Pablo tenía potestad sobre estos predicadores o estos que estaban esparcidos, ¿no? Él dice, si ustedes leen el encabezado de las cartas, estos santos estaban esparcidos por Galacia, o sea, por toda Asia, en los corintios, en los colosenses, a los hebreos mismos. Bueno, todas las cartas están dirigidas a estos santos. Y él les hablaba como un ministro que Dios lo había puesto, y no en vano, dice, llevaba la palabra. Él tenía la demostración del Espíritu Santo con él. En una oportunidad el mismo apóstol les dijo, ¿quiere que vaya a vosotros con dureza? ¿Con la vara? Así les hablaba el apóstol a estos santos, con autoridad. Pero estos santos eran potestades, que hoy no me da el tiempo para explicar, pero vamos a continuar el tema, si Dios lo permite, el próximo domingo, para poder desarrollar bien el tema. Porque estas potestades nos están gobernando y están haciendo la oposición entre los mismos creyentes. Unos creen de una manera, otros creen de otra. El Señor no nos dejó así. ¿Quién vino a dividir? ¿Quién vino a esparcir? ¿Quién vino? El Señor no. El Señor vino a juntarnos.
y dejó un solo evangelio para que nosotros, por ese evangelio, tengamos la esperanza para nuestra alma. Ninguna división tiene esa promesa para nosotros, no la puede tener. Porque estas potestades que están en los aires no pueden darnos la promesa para nuestra alma. Porque no la tienen. El único que la tiene es Jesucristo. Cuando el Padre lo resucitó a Él, el mismo Jesús dijo: toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. En el cielo ya la tenía porque había vencido. Pero cuando Él vence la muerte, dice así, textos que todos los predicadores lo saben o lo hablan, pero ninguno lo aplica. Ninguno lo aplica. Entonces, vamos a desarrollar más el tema, si Dios lo permite. Sé que no es un tema sencillo, pero Pueblo Santo tiene una experiencia o una enseñanza muy grande en el Evangelio. Entonces pienso que podemos llegar a entender lo mismo de acuerdo a lo que está escrito, ¿no? Que Dios nos ayude. Amén.